Hola y bienvenidos a Oko Art Magazine, un espacio sobre arte y cultura de Oko Art Gallery, guión y dirección de Lulú Bell y Ana Magriñá. Buenas tardes y bienvenidos a Oko Art Magazine. Hoy les habla Ana Magriñá y Lulú Bell. Un saludo a quienes nos escuchan y ven a través de Radio Hermes desde Argentina todos los lunes o por nuestro canal de YouTube Oko Art TV. En el programa de hoy hablaremos de los mares de ensueño con Maral Ríos, del cubismo de Juan Gris, del reencuentro de las ciencias con las artes y del nacimiento de Venus. Un programa muy completo. Sí, totalmente. Bueno, antes de nada, mencionar las obras que nos acompañan hoy, como Rojo sobre Rojo de Yolanda Álvarez Romero y Crucifixión de Antonio Saura. Ambas parte de la exposición Impulso, que incluye a otros 23 pintores, fotógrafos y escultores de todos los estilos que se pueden ver en la página web okoartgallery.com, en la pestaña de visitas virtuales, porque ya terminó la exposición presencial. Pero va a estar disponible ahí en la visita virtual y además recuerden que en nuestro espacio en la pestaña de radio pueden encontrar todos nuestros programas. Eso, totalmente. Sí. Y empezamos. ¿A qué invitado nos has traído hoy? Has mencionado algo de Maral Ríos. Eso es. Hoy tenemos el lujo de tener como invitada a Maral Ríos, quien hace unos días expuso su obra Maremoto en la galería y que ahora la pueden ver en la visita virtual que comentábamos hace unos segundos. Pues vamos allá con la entrevista con Maral. Vamos allá. Hoy en Oko Art Magazine contamos con la presencia de Maral Ríos, una gaditana que viene directamente de los mares del sur, artista plástica, autodidacta y sirena de los mares. ¡Qué bonito! Bienvenida aquí a Oko Art Magazine y a Oko Art Gallery. Mar, te habrán preguntado muchas veces, estarás un poco cansada de explicar de dónde te viene esta pasión por representar el mar, pero para la gente que está acercándose a tu obra, yo te lo pregunto otra vez, ¿de dónde te viene? Pues la pasión es innata. Yo explico que desde el día en el que nací, soy de Cádiz, soplaba viento de levante, eso es un viento que viene del mar, olía a mar, y pues nada más salí del hospital con mis padres, o sea, me llevaban en brazos y dijeron, vamos a llamarla Laura del Mar. O sea, es innato. Es innato. Por eso decíamos lo de sirena del mar, porque el mar está presente en toda tu obra de diferentes formas. Desde arriba, desde abajo hay obras que parece que las olas te están mojando los pies, que a mí particularmente esa sensación me encanta, y con diferentes tonos, colores, impresionante. ¿De dónde te viene esa inspiración para captar tantos trocitos de mar? Pues siempre digo que una obra es una extensión del artista y yo creo que en mí vive un mar dentro y sí que es verdad que ese mar varía según las etapas de la vida, la situación, tus emociones, por eso ningún mar es igual. Hay mares más oscuros, hay mares con más color, más cristalino, más profundo, más bravío, más calmado y eso es lo que marca, ¿no? Cada una de mis obras, las distintas etapas de mi vida. Qué interesante lo que nos cuentas. Vamos a hablar de Maremoto, esta obra que tenemos aquí en Oko Art Gallery. Cuéntanos cómo nace esta en concreto. Bueno, Maremoto es Maremoto. Es un mar blancos, negros, porque bueno, una etapa un poco en la que yo creía que era más oscura, ¿no? De tránsito, de cambio. Y por eso es la ausencia del color. Y bueno, es una obra para mí es muy importante, marca una etapa muy importante y bueno, tengo mucho cariño. Es preciosa, yo confieso, te comentaba antes que la obra de Maral Ríos es muy colorista, ¿no? Por lo menos toda la que yo he observado tiene unos colores muy potentes sobre el mar, diferentes tonos, los corales. Y cuando veía esta me sorprendió porque no estaba tan acostumbrada, ¿no? Sí. Y veo que es una obra muy elegante que yo visualizo totalmente en la entrada de una casa, en un despacho, en un salón. Es una obra fascinante. Muchas gracias. Bueno, si nos puedes contar un poco cómo es ese proceso creativo tuyo cuando te enfrentas por primera vez a una tabla para empezar a plasmar. Normalmente el proceso creativo fluye. O sea, yo en el momento en el que me pongo delante de un soporte
entras como en una situación, como en trance, o sea, un lenguaje, una comunicación, o sea, es una experiencia, no podría explicarlas con palabras. Entonces fluye todo. Sí que tengo ideas porque normalmente cuando hago un viaje intento visitar las zonas, ¿no? El último ha sido Maldivas, he estado en Islandia, en Japón, y de cada viaje nacen obras, porque son experiencias. Claro. Y al final las plasmas, ¿no? En forma de pintura. Y de cada viaje captas ese trocito de mar, ¿no? Lo incorporas sí, y lo plasmas después, ¿no? Sí, tengo obras como Okinawa, es de Japón, Stockness es de Islandia, Maldivas. O sea, que ahora de Maldivas te habrás venido con la mochila llena y ahora nos esperan un montón de obras, me imagino. Qué bien, ¿no? Sí. Fabuloso. Pues nada, nos encanta que estés aquí con nosotros, nos encanta tu obra y que sigas fluyendo de esa manera tan bonita y tan elegante con todo tu trabajo, que nos lo cuentes y que tengas muchísimos éxitos. Bueno, muchas gracias, el placer es mío, gracias por recibirme y bueno, gracias por darme un momentito. Maremoto y mucho más aquí en Oco Art Gallery. Maral Ríos, hasta muy pronto. Gracias. Me encanta la obra de Maral Ríos, es impactante pero relajante al mismo tiempo, yo no sé cómo lo consigue. Totalmente, y además este mar en blanco y negro es majestuoso, muy elegante. Y ahora vamos a ver qué nos cuenta Carlos González, ¿no? Llega el momento de nuestra sección ¿Sabías qué? Adelante, Carlos. Hola a todos, hoy vamos a hablar de Juan Gris, una de las figuras más relevantes del cubismo, y que no siempre ha sido, digamos, justamente tratado dentro de la historia del arte. Quizás por vivir a la sombra de las dos grandes figuras, Picasso y Braque, pero que si podemos decir algo de Juan Gris es que realmente es el cubista puro, porque mantuvo toda su obra desde el nacimiento del cubismo en 1912 hasta prácticamente su muerte, mantuvo su obra, como decíamos, dentro de este estilo. Es más, lo hizo con un estilo propio, lo hizo con lo que se le llamó el cubismo sintético, que al fin de cuentas recoge la esencia de lo que es el cubismo. Juan Gris era el nombre artístico de José Victoriano González Pérez, que nació en Madrid en 1887 en una familia acomodada. En 1906 se marchó a París, no solo por el deseo de una vida bohemia y de éxito artístico en la ciudad de la vanguardia pictórica, sino también por eludir la incorporación al servicio militar. Esta última razón fue determinante, ya que de que no pudiera volver nunca más a España al ser considerado prófugo. Nada más llegar, entabló amistad con Pablo Ruiz Picasso, que le introdujo en el ambiente artístico, intelectual, de críticos y marchantes de la ciudad, lo que se conocía como la banda de Picasso. Y además fue en el momento en el que el pintor malagueño estaba dando los primeros pasos para la investigación del cubismo. Sin embargo, los primeros cuadros de Juan Gris, entre 1910 y 1911, tras haber dejado atrás los temas de la ilustración a la que se había dedicado desde su llegada a París, eran bodegones realizados bajo la inspiración de Cézanne. Pero en poco tiempo evolucionó descomponiendo las superficies apoyándose en cuadrículas diagonales que dibujaba expresamente en el lienzo y utilizando una corta paleta de colores. Así empieza a dar los primeros pasos en el llamado cubismo analítico. A partir de ahí, Juan Gris, aunque seguía investigando en lo que Picasso y Braque estaban desarrollando, avanzó en su propio estilo dentro del cubismo, integrando de nuevo una paleta más amplia de colores y por otra experimentando con mayor ahínco en la utilización del collage y la inclusión de texto en los cuadros. Es esta innovación de la utilización del collage, el pegar papeles, cartones o diversos materiales al lienzo, es lo que impresiona realmente a la sociedad artística de aquel momento. Y tras participar en diferentes exposiciones, la obra de Juan Gris se dio a conocer y eso le permitió poder vivir de sus cuadros. Quizás fue, su sello de identidad el collage y fue, sin ningún lugar a dudas, la aportación más relevante a este estilo. En el cuadro El lavabo introduce trozos de espejos reales que no solo representan en sí este objeto de tocador, sino que también reflejan el rostro de cada espectador que se pusiera delante de él.
Esta fue una innovación al cubismo de Picasso, pues incorporaba la realidad y además implicaba al espectador en la realización de la imagen. En su obra El reloj, introduce por primera vez un motivo literario apenas perceptible, impreso como elemento del collage, y son 2 fragmentos de poemas de Apollinaire. Pero que además, con la etiqueta de la botella de Jerez, las borlas del cortinaje junto con los números del reloj, son detalles que obligan al espectador a hacer una síntesis visual e intelectual. Por otro lado, en este cuadro podemos comprobar ese interés por plasmar más color y alejándose de los ocres y grises. En los años siguientes ensaya con nuevas fórmulas de descomposición de las formas y pasa de las composiciones en diagonal a las verticales y de ahí posteriormente a las descomposiciones en forma de abanico desde el centro del cuadro al exterior. Pero además de estas evoluciones, empieza a utilizar trampantojos, imitar materiales como papeles de periódicos, sellos, logotipos, y todo ello sin abandonar el colorido de sus obras. Un claro ejemplo es su cuadro La guitarra, donde incluso incluye un grabado barroco. Por otro lado, también va simplificando, sintetizando los objetos. Con un simple círculo representa la abertura de una copa o el culo de una botella, y con un pequeño y breve trozo puede reflejar la aparición de un periódico. Al Juan Gris más conocido se le ha tildado a veces de crear obras monocromo. Si bien es cierto que en los primeros pasos del cubismo sí obedecía a esta característica, ya hemos visto que algunos de sus cuadros estaban impregnados de color. Pero por si eso fuera poco, en creaciones posteriores se ve una fuerte influencia del fauvismo de Matisse, con quien coincidió en una de sus huidas de París por el ambiente prebélico de la Primera Guerra Mundial. Es un colorismo que no tiene precedentes en los cuadros cubistas de Braque y Picasso, y se aprecia especialmente en los paisajes con superposición de planos de color. Esta influencia de Matisse marca parte de sus obras, quizás no tan conocida, pero que no solo tienen un intensivo cromatismo, sino que utiliza temas de la naturaleza. Y además supuso el abandono definitivo de la utilización del collage, pasando a pintar, por ejemplo, las cabeceras de los periódicos en vez de pegarlas. Tras esta etapa, Juan Gris volverá al clasicismo. Sus cuadros perderán colorido y aparecerán incluso otra vez retratos. Los últimos años de su vida, enfermo de pleuresía, su obra refleja un declive anímico y artístico hasta su muerte en mayo de 1927. Juan Gris dio bandazos a lo largo de su trayectoria artística, como hemos visto, pero siempre se mantuvo fiel a la esencia y a la pureza del cubismo. En España no gozó de popularidad hasta que Salvador Dalí, durante su estancia en la Residencia de Estudiantes de Madrid, jugó un papel decisivo en la recuperación de la figura y de la obra de Juan Gris. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando Oko Art Magazine, un programa producido por Oko Art Gallery para Radio Hermes y también ahora en YouTube en nuestro canal Oko Art TV. Es verdad que Juan Gris es un artista que no es reconocido tanto como se debiera. Además, es uno de mis favoritos. Entre los cubistas es uno de mis favoritos, la verdad. Sí, y además es que incluso en cierta forma se le puede considerar un precursor del ready-made de Duchamp. Pero bueno, eso será para otro programa. Nos lo guardas para otro. Mira, sería muy largo. Muy bien. Pues hoy en la Agenda Cultural recomendamos una exposición donde leer las cartelas cobra tanto protagonismo como ver las obras que están en la pared o en el suelo. Les hablo de la pinacoteca en la que se ha convertido el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, con motivo de su 250 aniversario. La muestra consta de casi 80 pinturas y esculturas hechas por 35 artistas, todas acompañadas de una descripción de un proyecto de investigación actual. En un principio era un museo que formaba parte del Real Gabinete de Historia Natural, donde se combinaba
la naturaleza y las obras de arte. Pero hace ahora 250 años, que las ciencias naturales, digamos que se independizaron y crearon su propio museo. Y esto se celebra, este 250 aniversario, con una exposición combinando el arte y las investigaciones punteras del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y todo esto bajo un mismo techo. Y para los que no pueden asistir en persona, tanto en la web del Museo de Ciencias Naturales como en la web del CSIC, csic.es, encontrarán una sección dedicada a esta muestra con su galería de fotos y un par de vídeos muy informativos del comisario David Vieites, investigador del museo también, y de la directora del CSIC, la doctora Rosa Menéndez. Y ahora, mi otra sección favorita, no te pongas celoso, Misterios en el arte, de Gaby Romano desde Sevilla. Adelante, Gaby, ¿qué misterio o historia nos cuentas hoy? Bienvenido, bienvenida a esta sección, Los Misterios del Arte. El día de hoy te tengo una obra que seguramente te va a encantar porque habla de una obra maestra, la Venus de Sandro Botticelli. La Venus de Sandro Botticelli, este artista florentino de los máximos representantes del Renacimiento, fue muy atrevido con este cuadro. Es una de las 4 mitologías que él pinta. Normalmente pintaba cuadros de Madonas y demás, que de hecho la modelo de la Venus también fue utilizada para modelo de Madonas. Pero si nos metemos en contexto, esta obra, después de 1000 años, es el primer desnudo de mujer que llega para quedarse. Llega sin ser visto con ojos lascivos. Antes se pintaban Evas, que eran como pecadoras, ¿no?, que habían sido expulsados del paraíso. Eran los desnudos que se podían ver dentro de los curantismo del medievo. La iglesia por sobre todo, y todo lo que no tendría que ver con eso y que tenía que ver con el cuerpo era pecado. Pues este cuadro, después de 1000 años, de los griegos y de los romanos, llega y es un impacto, ¿no? Al tener tantos motivos florales, bueno, que viene muy ad hoc por la época primaveral, al tener tantos motivos florales, es muy probable que hubiera sido encargado para las casas que estaban afuera de Florencia, que tenían que ver con casas de campo. Porque normalmente estos cuadros se pedían para ese tipo de estancias. Gente adinerada, porque en esta época Sandro Botticelli es un artista sumamente reconocido, sabe que esta obra fue o bien encargada por uno de los Medicis o está relacionado por ahí porque la modelo, Simonetta Vespucci, era amante de Giuliano, hermano de Lorenzo el Magnífico, máximo representante, máximo dueño y señor de la época de los Medici. Simonetta era el típico caso de belleza de la época. Se dice que Botticelli estaba completamente enamorado de ella. No se sabe si en verdad tuvieron una relación o no, pero era sabido que él estaba enamorado. De hecho, él pide que se entierre su cuerpo a los pies del de Simonetta. La utilizó en múltiples ocasiones como modelo. Esta obra la podemos ver en la Galería de los Uffizi actualmente, y también hay relación porque la primavera le encargó Lorenzo el Joven, también de los Medici. Entonces se les diferenciaba como Lorenzo el Magnífico y Lorenzo el Joven. La primavera se sabe que fue encargada por Lorenzo el Joven. La obra que estamos hablando actualmente en realidad no se sabe a ciencia cierta por quién fue encargada. Solo que sí se sabe que tendría que estar relacionado con los Medici. Vamos al cuadro directamente a la simbología. Tiene que ver con la mitología. Cuando Cronos castra a su padre Urano, avienta los miembros de su padre al mar y la espuma, el roce de la espuma, hace que nazca la Venus. La recibe una de las Horas, que son las diosas de las 3 estaciones, la recibe con un manto morado y su vestido de ella parece que estuvo hecho con piedras lapislázuli molidas. Muy interesante que veamos ese arreglo floral porque es una técnica que Sandro Botticelli aprendió de sus grandes maestros, como también el pelo cómo está volando y enredándose en su cuerpo. Se sabe a ciencia cierta que Sandro Botticelli en este cuadro, que es una de las características del Renacimiento, tuvo estudios de anatomía, porque la separación que existe entre los dos pezones, que era como un canon estético desde los griegos, que se olvidó en el medievo, la distancia que había entre los pezones de la modelo es la misma que del pecho hacia el ombligo y la misma a su vez que del ombligo hacia las piernas. Son cosas que podemos ver ahí a detalle. También, importantísimo, la concha en la que va ella es símbolo de fertilidad.
aunque en algún momento también era símbolo de lascividad en el medievo. Pero bueno, hablando concretamente de aquí, cuando se coloca a la mujer y al hombre en el centro del arte, pues lo estamos viendo que es la que lleva a esta diosa hasta la orilla. Su cuerpo, a pesar de tener estudios de anatomía, sí vemos que el cuello está un poco desproporcionado, pero tomemos en cuenta que estamos hablando de una deidad. Ese pelo revoltoso pues también tiene que ver con estudios que se hacían de las esculturas griegas y egipcias, y el movimiento era muy importante. Hay estudios y tratados que hablaban de estos cánones que se tenían que seguir y que se rescataron en la época del Renacimiento. Espero que hayas disfrutado esta sección. Si tienes tú algún comentario, si quieres que hablemos de alguna obra en especial, no dudes en escribirnos, porque nos va a encantar contarte más sobre las piezas que a ti te interesan. Ya sabes, este lienzo fue de los primeros grandes lienzos en llegar a la Toscana sobre lienzo, no sobre madera, sino sobre tela. Sin lugar a dudas, un gran innovador, un gran maestro, Sandro Botticelli. Aquí lo tienes en Oco Art TV. Gracias, Gaby, por este fantástico espacio. Y si les ha gustado, busquen su programa de radio en iVoox. La luz invertida es el nombre de este programa. Un programa sobre fotografía, arte y emprendimiento. Y con el nacimiento de Venus, llegamos al final del programa. Ya se ha pasado. Se ha pasado muy deprisa, ¿eh? Muy rápido. Muy rápido. Bueno, saludos cordiales de Oco Art Gallery, todo el equipo y sobre todo a la gente que está detrás, que no se ve. Gente detrás de las cámaras, muy importante. Tenemos a Carmen Bescos y a José Antonio Camacho, directores de la galería Oco Art Gallery. Tenemos a Fernando Linares, que nos hace toda la postproducción. Así es. Y a Javier Contreras, que nos compuso la sintonía. Todos ellos son invisibles, pero imprescindibles. Sin ellos no estaríamos aquí. Un equipazo que se merece un me gusta y una suscripción al canal para poder seguir ampliando la cobertura de estos programas y llegar a más gente. Y algo muy importante, recuerden que si están dentro de nuestra página web, ocoartgallery.com, van a disponer de la visita virtual de la galería, de los programas de radio que vamos colgando y de mucha más información que van a encontrar ahí en nuestra web, en ocoartgallery.com. Y hasta la semana que viene. Sí. Que sean muy buenos, ¿no? Muy buenos. Que sean muy buenos.